Tenemos una mesa apasionante con todo lo que está sucediendo y le voy a pedir a mis compañeros un adjetivo para definir el momento político en el que estamos. Voy a empezar por Domingo Sampedro. Moi boa noite. Moi boas. Pois un adxetivo é complicado, pero bastante barullado de momento, non? E moi verde. É dicir, de momento aínda non vexo elementos que nos saquen da perspectiva dunha repetición das eleccións, non? Que sigo, que estou abonado dentro do Bueno, así que principio. barullado e verde. Roberto Blanco Valdés, moi buenas noches. Muy buenas noches. Unha palabra sola. A ver, yo creo que eres capaz. Verde, Sí, verde. seguro. Barullado, verde. Cansado. Cansado. Miguel Tellado, moi boa noite. Buenas noches. Continuamos. Bueno, yo creo que de la situación es, el calificativo, en mi opinión, es incertidumbre. Incertidumbre. De Pedro Sánchez, el calificativo es desesperado. Miguel Ángel Rodríguez, moi buenas noches. Buenas noches. Yo como los verbos, indefinido. Indefinido. Carlos Emerich, moi boa noite. Pois eu vou decir camiño da normalidade, xa sei que non é un adxetivo, non? Pero camiño da normalidade porque creo que veremos, non? E esperemos que vaya adiante. Estamos diante da posibilidade de que se traduza nunha maioría de goberno que xa é unha maioría social e o que xa é unha maioría parlamentaria. Pero antes, Carlos Aymerich, interpretación do que está acontecendo nestas horas. Bueno, eu creo que o que está acontecendo é que supoño que non todo o que se di responde exactamente á realidade, porque Pedro Sánchez sabe que é imposible calquera maioría se non hai un apoio directo ou indirecto, polo menos dun dos grupos cataláns, ou de Esquerra ou de Democracia e Llibertad, e desde logo se non hai tamén apoio pois desas chamadas confluencias, non, de Podemos, tanto dos 12 diputados, se non me engano, en Comú Podem, sí, e dos 6 deputados de Marea. Entón, ti que participaches nun proceso de negociación, ou estabas ali presente, Sí. estabas ali, polo medio, digamos. No, negociei, sí, Negociaches, estive no- vale. Estamos falando de cando se O conformou o bipartito. Que hai que creerse do que vamos a escoitar? Quero dicir, hai moita bambalina, a pesar de que Podemos tiña a pretensión anunciada de que todo fora grabado con cámaras? bueno, vamos a ver, eu creo que pode haber moita bambalina. Eu participei no proceso de negociación do que foi o programa de goberno, non? E aí tamén hai pouco que ocultar, porque as posicións eran públicas e o programa despois fíxose público. Bueno, a situación era diferente, realmente, Sí, non? o que se estaba negociando ali era cal vai ser o programa de goberno por escrito da coalición, non? A ver, eu creo que aquí, efectivamente, o que é a negociación do programa de goberno pode ser máis ou menos transparente. O que é xa negociar se vai haber un goberno de coalición ou vai haber apoios parlamentarios, quen vai ocupar cada cadeira ministerial, etc. Bueno, pois pode haber máis ou menos bambalinas. Eu creo que tamén é difícil, non, agachar aí as cousas. O que sí creo que Pedro Sánchez, bueno, ten un problema, pero vai ter que resolvelo, e supoño que antes dun mes, antes de 16 días incluso, é que vai facer co apoio que necesita dos grupos nacionalistas. E volvo a repetir o que dixen xa algunha vez. Ali onde non se asume que a maioría de goberno é de esquerdas, pero tamén dentro desa esquerda está o nacionalismo, o vasco, o catalán, o galego, bueno, pois se iso non se asume, hai unha maioría da dereita, como sucede na mesa do Congreso. Cando o PSOE exclúe o nacionalismo da negociación, pois ten unha maioría o PP máis Ciudadanos. Entón, o PSOE terá que decidir que quere facer, pero calquera maioría... E que xa pronosticas ti, Bueno, eu creo rapidamente? que ao final Pedro Sánchez nesa reunión, eu creo que non se reúne con En Marea, porque o Partido Socialista lle estará dicindo en Galicia non te reúnes, chegan as eleccións autonómicas, etc. Supoño que en Cataluña Miquel Iceta lle estará dicindo o mesmo, non? E o PSC lle dirá non te reúnas con estes, non lle días protagonismo, etc. Xa dixo que se vai reunir tanto con Esquerra como con Democracia e Libertad, pero non é só para falar e decirlles que non lles, para decirlles non ao seu proxecto. É evidente que van falar de máis cousas, verdade? A ver, Miguel, pasa por os nacionalistas todo isto? Bueno, necesariamente sí. La aritmética sin ellos, por omisión, por acción, por ausencia o por presencia, pues no sale si no están ellos. De todos modos, yo sinceramente no sé qué le está planteando a los grupos minoritarios en estos momentos el Partido Socialista, porque lo que debería estar planteando es el apoyo a un proyecto.
y el proyecto lo tiene que definir con quien lo tiene que definir. Y el grupo con el que lo necesariamente, por aritmética también, lo tiene que definir es Podemos. O sea, que tú crees que tendría que Y haber Podemos empezado, le ha marcado ya. tendría que haber empezado con Pablo Iglesias, quieres decir. Yo entiendo que sí, es decir, entiendo que hay que tener configurado un proyecto y buscar apoyos para ese proyecto. De lo contrario, lo único que le puedes estar diciendo es paremos como sea a la opción del Partido Popular o a Mariano Rajoy como presidente. No le puede estar explicando un proyecto porque no lo tiene. Roberto, os pregunto en concreto por los negociadores. ¿Qué perfil crees que destilan? Vamos a ver, yo no conozco personalmente a todos los negociadores, pero conozco a algunos de ellos, incluso algunos de ellos un poco, ¿no? A mí me cuesta trabajo creer que Jordi Sevilla vaya a ser un negociador fácil para los nacionalistas. Claro, o sea, la pregunta corta es esa. O sea, ¿qué podemos interpretar Claro. de los negociadores, de qué va a suceder Claro. finalmente con estos Claro. negociadores? Porque supongo que los negociadores, el perfil indica muchas cosas de qué Claro. está dispuesto a hacer el PSOE, ¿no? Claro, yo no sé, hace tiempo que no hablo con Jordi Sevilla, pero esto me cuesta mucho trabajo pensar que Jordi Sevilla esté a favor de llegar. La verdad es que me costaba trabajo incluso pensar que estuviera a favor de llegar a un acuerdo con Podemos, pero en fin, desde luego de llegar a un acuerdo con los nacionalistas me parece insólito, ¿no? Y incluso me parece que José Enrique Serrano es una persona que no responde a ese perfil. Ha sido un fontanero muy importante en la Moncloa durante mucho tiempo, un hombre del felipismo básicamente, y no me lo imagino en esa negociación. Es un hombre de una extraordinaria habilidad y de una extraordinaria preparación. Vamos a ver, hay una cosa que me gustaría decir, si me lo permites, ¿sí? Fernanda. Yo tengo la sensación un poco molesta, ¿no? Un poco molesta como ciudadano, de que esto es una escenificación que está empezando a ser excesiva, ¿no? Y que hay una parte de tomadura de pelo que resulta muy difícil de aguantar, ¿no? Vamos a ver, es muy fácil, y ayer lo dijo Pablo Iglesias con una claridad meridiana. Es el único que lo ha dicho con una claridad meridiana. Yo no me distingo por tener gran simpatía política, no digo personal, que esto es otra, no tiene que ver con lo personal, por tener gran simpatía política Pablo Iglesias, pero lo dijo con una claridad meridiana. Hay dos posibilidades de hacer gobierno en España. O se hace gobierno con el Partido Popular, con el apoyo, ¿no?, de Ciudadanos, esta es una posibilidad de hacer gobierno, gobierno que, lógicamente, nadie, salvo Rivera, supongo, piensa en España que puede presidir a alguien que no sea alguien del Partido Popular. O sea, pensar en un gobierno del Partido Socialista con el apoyo, con la abstención del Partido Popular es un delirio. Entonces, si trabajamos sobre delirios no hay manera, podemos estar no un mes, sino 6 meses. Entonces, hay una primera posibilidad de gobierno, que es que el Partido Popular, Rajoy o no Rajoy, ya no entro en esa Pero en dificultad. ese escenario, ¿qué cedería el Partido Popular? Porque No, ya hemos escuchado a Rajoy decir que él... vamos a ver, yo digo, ese es un... Ayer lo decía Iglesias, esta es una posibilidad teórica que yo creo que no va a haber, que no existe, o sea, no va a haber gobierno del Partido Popular, salvo que tras la ronda de negociaciones haya un fracaso estrepitoso y las encuestas le indiquen al Partido Socialista que es mucho mejor la solución del Partido Popular que la solución de ir a elecciones y llevarse un batacazo. Es la única hipótesis. Yo creo que en cualquier otra hipótesis no hay ninguna posibilidad de que haya un gobierno del Partido Popular en estos momentos. Y por tanto, el único gobierno alternativo es un gobierno del Partido Socialista con Podemos. Eso no llega, porque son 159 diputados. Incluso sumándole el PNV, no llega. Incluso sumándole Coalición Canaria, no llega. Izquierda Unida, no llega. Al máximo son 168, algunos de ellos han dicho Coalición Canaria que en ningún caso. Por tanto, de lo que hay es que dejarse de literatura y de engaños y decir, bueno, mire, voy a hablar con Podemos. Decía muy bien Miguel Ángel, voy a hablar con Podemos a ver si tenemos manera de llegar a un acuerdo. Porque si no tengo posibilidad de llegar a un acuerdo con Podemos, todo lo demás sobra. Es inútil hablar con Coalición Canaria, con el PNV, con Izquierda Unida. Todo esto es un cuento chino. Son ganas de consumir horas de televisión. Consumir horas de televisión y conseguir hacer una rueda de prensa todos los días diciendo simplezas del estilo de que hay que escuchar a todos. Hay que escuchar a todo el mundo, esto es obvio, que hay que escuchar a todo el mundo, que hay que ser buenos, pacíficos y leales. Esto es una cosa evidente, que no hay que escupir, que no hay que retorcerle a uno la oreja. Estas cosas ya las sabemos. Hable usted con Podemos. ¿Usted está en condiciones de llegar a un acuerdo con Podemos? Es más, ¿usted cree que Podemos quiere llegar a un acuerdo? Porque esto es algo que no sabemos. No sabemos si Podemos quiere llegar a un acuerdo, si Podemos quiere reventar cualquier posibilidad de acuerdo para ir a elecciones. Entonces, esto es lo primero que tiene que comprobar. Y constatado que hay posibilidad de hacer un acuerdo con Podemos, entonces negocia usted todo lo demás. los flecos. Pero si no hay posibilidad de negociar con Podemos, es absurdo, porque no va a poder formar gobierno. En ningún caso. En ningún caso. Solo puede formar gobierno con Podemos. Esos son 159 diputados, supuesto que todos, las llamadas confluencias, las marcas territoriales de Podemos, lo voten, que no, es algo que habría que ver, pero son 159. Y 159, como antes decía Carlos, no llegan. Con eso no se puede hacer un gobierno. Y por tanto,
empezar a marear la perdiz de menor a mayor, pero usted no es el rey. Esto no son la fase de consultas del rey para proponer un candidato. Usted es un individuo que tiene que hacer gobierno y que además debe hacerlo en un plazo razonable, porque hay algo que hay que explicarle a los espectadores por si no han echado cuentas. Si el día 3 de marzo no se ha celebrado la primera votación de investidura, las elecciones serán después del verano. Es decir, no habrá gobierno hasta noviembre. Porque si las elecciones son después del verano, como la campaña electoral no puede ser en agosto, las elecciones no podrán ser, no he visto cuáles son los domingos de septiembre, hasta avanzado septiembre, y por tanto no habrá gobierno hasta noviembre. Pero en eso también hay responsabilidad por parte del Partido Popular, porque las mismas dificultades para formar gobierno que hoy tiene Pedro Sánchez las tenía Mariano Rajoy después del 20D. Pero hay una diferencia fundamental, que yo creo en realidad que esto... el rey le encomienda a Sánchez que forme gobierno sin tener, Claro. sin que esté claro que vaya a ser posible, Pero que hay, es lo que claro, hablamos pero siempre. hay una ¿no? diferencia fundamental con el Partido Popular. Se han dicho estos días y se ha repetido hasta la saciedad esta tontería de que el Partido Popular tenía que ir de primero. Es una estupidez. O sea, no se sostiene. El Partido Popular no puede ir de primero porque no tiene ninguna posibilidad de hacer gobierno. Y lo razonable, si no tienes posibilidad de hacer gobierno, es que no vayas a la investidura. Nadie es tan tonto como para ir a la investidura para perder. O sea, es absolutamente evidente que Rajoy ha hecho lo que tenía que hacer. Es decir, mire, señor Majestad, yo no puedo hacer gobierno y por tanto, como no tengo ninguna posibilidad, solo tengo 123 votos y tengo asegurado el voto en contra de todos los demás. Pero es que Sánchez no voy a tampoco ir. en estos momentos tiene posibilidad. Pero Tampoco, en estos momentos tampoco la responsabilidad tiene. es de Sánchez, que ha aceptado ese reto y por tanto, ese reto supone resolver la incógnita pronto. No supone estar un mes saliendo en la televisión, supone resolver la incógnita pronto. Y para resolver la incógnita él tiene que resolver fundamentalmente una cuestión. Si está dispuesto a llegar a un acuerdo con Podemos, porque como es, diríamos, altamente probable que Podemos no quiera gobernar, yo, si fuese Pablo Iglesias, no querría gobernar. O sea, de ninguna manera querría ir al gobierno para hacer política de ajuste, para ser Tsipras, para entendernos. Es decir, lo diré de una manera más clara. Pedro Sánchez puede ser Tsipras y salir vivo del intento, con mucha dificultad, salir vivo. Iglesias no puede ser Tsipras y salir vivo. Si Iglesias es Tsipras a los 2 meses, está muerto políticamente. Por tanto, tú tienes que negociar con Podemos. Eso se decide muy pronto. No es necesario hacer muchos números y hacer muchas frases. No, se decide muy pronto. ¿Tengo posibilidades o no tengo posibilidades? Y si tienes posibilidades, tienes que hablar con los flecos. Y si no las tienes, se acabó. A ver, vamos a seguir hablando. elecciones. Del asunto de la negociación, esta parte, Carlos, después me interesaría exactamente tu opinión, porque como decimos, yo creo que de la mesa es el que estuvo metido en un proceso de negociación, bueno, que no tiene que ver con este, pero que podemos comparar. Domingo San Pedro. A ver, vamos a ver, eu penso que cada día ten o seu afán, non? Estamos en plazo, non estamos nunha situación tampouco de emerxencia, é dicir, hai un goberno estable en funcións, con uns orzamentos aprobados, ben aprobados para todo o ano, é dicir, hai as institucións do Estado. Menos mal, acuérdate cómo pusieron a parir a Rajoy porque había aprobado los presupuestos. Sí, Menos mal que están aprobados. Quero dicir, as institucións están funcionando, o goberno toma as súas decisións, algunhas decisións que lle transcenden moito, como vimos no caso de Ence en Pontevedra, decisións que se toman en funcións, é dicir, funcionan as institucións, non? Por tanto, eu penso que hai que levar isto con certo a modo, con certo relaxamento e esperar, non? Os tempos, é dicir, de alguna forma, coincido co que dicía Roberto, de que hai certa teatralización. A política vive eso. Que sempre hai teatralización, non? Vamos a ver, a política vive basicamente da escena pública, da teatralización e en caso de ter que repetirse as eleccións, cada un ten que ir co seu argumentario a esa repetición de eleccións, non? Por tanto, aquí hai 3 actores fundamentais, bueno, 4 incluso se consideramos Albert Rivera, non? Pois hai 3 actores fundamentais e cada un ten unha estrategia diferente, non? Cada un, digamos, que xoga o seu xogo, é dicir, hai un que é Mariano Rajoy que decidiu levantarse da mesa e non xogar directamente, hai outro que é Pablo Iglesias que tira polo xogo de tronos buscar o seu espacio e crear os seus artificios e despois hai outro que está xogando a ruleta rusa que é Pedro Sánchez, é dicir, Pedro Sánchez... sabendo que ou desta ou el xógase tamén o seu futuro político, personal, el xógase de alguna forma a súa vida política, claro. non? É dicir,
está en mayor risco. Eso tamén pode explicar moitas cousas, Está, as decisións que está poda tomar, incluso non? en maior risco que a todos os demais, non? Por tanto, bueno, dentro deso, bueno, as cartas están bastante marcadas, non estamos na mesma situación que Pero despois... ti crees tamén que Pedro Sánchez teria que ter empezado por Pablo Iglesias? Non, eu penso que non. Eu penso que o que fai é o correcto. É dicir, aquí hai unha posición moi marcada de Podemos e unha estrategia, non vamos a dicir oculta, porque está escrita, Roberto. Hai libros, Pablo Iglesias deixou escrito, Esto xa sona como No, Iglesias deixou escrito, quero dicir como que Sócrates. que eles, de alguna forma, na súa eles teorizaron que non teñen interés ningún en gobernar sendo muleta do Partido Socialista. Pero déjame Eles solo una cosa. Pero entón, espera, por rematar o argumento, Domingos, por que ti pensas que é inteligente esta estrategia de non empezar por Podemos? Porque eu penso que cacharon perfectamente cal é a envolvente que quer facer o Partido Socialista. Neste xogo de artificios, de teatralización, é dicir, en caso de repetir, en caso de que haxa que repetir as eleccións, o Partido Socialista só ten algo ao que aferrarse, e é sinalar, é dicir, eso sabémolo aquí na política autonómica, na política autonómica sabémolo dende don Xerardo Fernández Albor, cando tiña que aprobar uns orzamentos, sabemos que cando non podas aprobar algo, tes que inmediatamente preparar para sinalar quen é o culpable. Pois, neste caso igual, é dicir, se non hai goberno, se hai que repetir as eleccións, hai que sinalar inmediatamente quen é o culpable. Cal é o culpable en caso de que o PSOE... Pero eso pode decidirlo xa, quero dicir, se convocar a Pablo Iglesias de primeiro... Non pode decidirlo aínda, porque ten interés en gobernar tamén. Entón, a única forma de decir que se frustra este goberno é botándolle a responsabilidade a Podemos. Podemos, supoño que o ve vir, e Podemos escenifica certa premura en formar ese goberno para mostrarse ante a ciudadanía de que por eles non vai a quedar o de formar goberno. De momento estamos nese xogo, nese teatro. Brevemente, porque me falta Miguel. Es brevísimo. Hay una entrevista en News Review que le hacen a Pablo Iglesias, como si fuera un gran líder político, News Review, nada más ni nada menos, y él dice una cosa clarísima, dice: nosotros somos plenamente conscientes de que solo tenemos chance de convertirnos, no lo dice con esta frase, pero esta es la idea, de que solo tenemos chance de convertirnos en primera fuerza política de la izquierda durante el periodo de crisis. Ellos saben perfectamente que para ellos la crisis es el elemento fundamental para crecer. Para centrarnos en la cuestión, yo es que creo que el 18 de diciembre no acabó la campaña electoral. Seguimos en campaña electoral y lo sabe Pedro Sánchez, lo sabe Pablo Iglesias, lo sabe Mariano Rajoy, lo sabe todo el mundo, lo sabe también Albert Rivera, ¿no? La campaña electoral no ha acabado, seguimos en campaña electoral porque a lo mejor hay que acudir a una repetición de elecciones, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto que estamos presenciando es la interpretación de un sainete, porque las conversaciones con Podemos yo estoy convencido que ya las ha habido, ¿no? Y Pedro Sánchez dice que es que no se va a sentar con Esquerra Republicana y con Democracia y Libertad, es que ya lo ha hecho. Es que ya sabe que le van a votar a favor. Pero entonces a Podemos no se le puede acusar de una cosa y de la contraria, porque se le acusa de no habéis hecho nada en este mes y ahora se le acusa de que ya ha hecho algo en este mes. Yo estoy convencido que esas conversaciones ya las ha habido y prueba de ello es que Ricardo Varela ha constituido grupo con Democracia y Libertad. Es evidente que aquí estas conversaciones ya las ha habido y que lo que hay es una secuencia, una programación de ruedas de prensa para acompasar a la opinión pública a una decisión que ya está adoptada, ¿no? Hay una frase que decía Pedro Sánchez hoy, que hablaba de lo importante es lo que nos une, y eso a continuación empieza a criticar a Mariano Rajoy. Oiga, deje usted de criticar a Mariano Rajoy, es que a ustedes lo único que les une es su animadversión al Partido Popular y a Mariano Rajoy, y fuera de eso, nada más une a Partido Socialista, a Podemos y a los nacionalistas, poco más, porque de hecho ahora mismo simplemente están negociando una investidura, ni siquiera un programa de gobierno futuro, en eso no han entrado. ¿Y eso qué lectura nos lleva a hacer? Hombre, es que realmente aquí a Partido Socialista y Podemos poco les preocupa la estabilidad política, la estabilidad institucional del país, están en un reparto de cromos, en un reparto de sillas, ¿no? Y yo qué análisis tengo que hacer sobre esto, que hombre, para Podemos, bueno, pues no hacían falta tantas alforjas para tan corto viaje, ¿no? Para Podemos, después de decir todo lo que han dicho, llegar a este punto y darle el apoyo al Partido Socialista. Bueno, pues parece que a Carmela Silva no le han servido las disculpas ni la dimisión del concejal. Yo no sé si lo dejamos aquí o queréis decir una cosa, pero de... Yo un comentario muy breve, sí. Yo creo que el concejal ha pedido disculpas, ha presentado su renuncia
y el presidente del Partido Popular de Galicia ha pedido disculpas a Carmela Silva por lo sucedido. No entiendo, yo creo que tampoco hay que sacar las cosas de quicio, ¿no? Se ha pedido disculpas, ha dimitido y ya está. Me gustaría esa contundencia en el Partido Socialista cuando un señor que es portavoz de AGE insulta al presidente de todos los gallegos. Ahí le ríen las gracias, ¿no? Cuando el que insulta es el señor Beiras. Claro, pues no vale distintas varas de medir. La violencia verbal es condenable siempre. Y lamento que el Partido Socialista no haya sido tan dura en é outros máis casos. equiparable a aquel episodio que pasara en Cambados cando dúas compañeiras do Grupo Popular, que ti perfectamente identificas que unha delas é senadora, dentro do propio Parlamento exixiron de forma fulminante a dimisión daquel concelleiro do Bloque, que ademais se produce da sensación de que o Bloque tiña moi gardadiña na súa carpeta pois este episodio e bueno, eu penso que non caben este tipo de insultos e de improperios en política. O Partido Popular neste sentido actuou correctamente, como por outra parte pidiu varias veces o Partido Popular que se actuara e tamén actuaron outras forzas, naquel caso o Bloque, non? Contra a vicepresidenta do Goberno. No necesito nada más que medio minuto. Es impresentable, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, en fin, tiene que marcharse, está claro, no hay ni que decirlo. Lo único que es importante es aclarar que esto ocurre en la vida política, pero no solo en la vida política. Es decir, personas que ejercemos actividades profesionales y que al mismo tiempo que ejercemos profesionales hacemos opinión, por ejemplo, los medios de comunicación, tú o yo, mucha otra gente, soportamos insultos como este y mucho peores a diario. Off the record. Si este off the record lo hubiese hecho Pedro Sánchez, probablemente hubiese elegido una referencia mucho más sofisticada. Nunca he olvidado lo que dejó escrito Cervantes. Y como a él nunca, pero jamás, se le olvida esta frase de Cervantes, seguro que esta mirada al papel... Que a cualquier mal, buen ánimo repara. Es pura casualidad. Pero nosotros somos más mundanos, vulgares incluso, y por eso no hemos ido más allá de dos nombres, Pedro y Pablo. Pablo y Pedro. Seguro que les suenan. Además, en esta trama, Pedro, el protagonista, bueno, no trabaja en una cantera, pero también es un amante de las piedras. ¿Llevas cuarzos ahí? Sí, yo creo que te da buena energía. Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid. Y además, en esta historia, también hay dinosaurios. Y lo más bonito de todo, esta es una historia de amistad. Una amistad prehistórica, de esas que nos devuelven a la infancia. ¡Hey, Pedro! Está todo listo, Pablo. Te prometo, Pedro, que tendré cuidado. Porque cuánto más bonitas serían estas crónicas de los círculos del poder si nos las contasen con ese acento latino tan sabroso. Podríamos formar la fuerza más poderosa del mundo. Nadie lo sabe más que nosotros. ¡Seremos millonarios! La única pega es que en este caso Pedro es Pablo y Pablo es Pedro. Es decir, que a Pedro Sánchez le pega más el carácter de Pablo Mármol y a Pablo Iglesias ese tono refunfuñón de Pedro Picapiedra. Seguro que si ponemos un ejemplo lo entenderán mejor. Esta sería la reacción cuando Pablo Iglesias, que es Pedro, se enterase de que a Pedro Sánchez, que es Pablo, los varones regionales le han arruinado su plan perfecto de entenderse con los nacionalistas. Lo siento, Pedro. Fue un accidente. No te vayas a enfadar. Cállate, ¿quieres? Te prometo, Pedro, que tendré cuidado. Y yo te prometo que jamás cometeré el error de pedirte ayuda, soquete. Inútil. Pedro y Pablo. Pablo y Pedro. P y P. ¿Será una premonición? Y no se meta en lo que no le importa. Off the record. Xavier Vence, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego nuns días de Isara de Selo. Personalmente, para vostede, que significou ser portavoz nacional do Bloque? Bueno, pois foi unha satisfacción poder, durante estos casi 3 anos que faría ahora a mediados de marzo, pois formar parte dun equipo de dirección dunha organización como é o BNG, unha organización pois moi plural, moi democrática, con moito compañeirismo e onde fixemos o posible durante estes 3 anos por levantar un proxecto que atravesa unha crise que xa se vai facendo demasiado longa e que, polo que se ve, non fomos capaces de facelo, non? Mais tristeza ou máis alegría? Cal é o sentimento que ten nestes momentos, tendo conta a situación na que está o Bloque Nacionalista Galego? Vamos a ver, teño que decir que
a evolución deste período do BNG, que se inscribe nunha tendencia que xa viña de atrás, collémolo nunha situación xa bastante delicada no ano 2013, pois non é precisamente para sentirse moi contento e moi alegre, porque un quere que este país teña un proxecto nacionalista forte. Eu son dos que creo que Galiza necesita un proxecto nacionalista con vocación mayoritaria para contribuir a sacar adiante un país que atravesa por unha situación económica e social moi delicada desde hai moito tempo, non só pola crise, sino de moi atrás, e queremos que a forma de sair para adiante é con un proxecto nacionalista que poña toda a súa intelixencia colectiva en contribuir a fortalecer a capacidade de autogoberno e a ilusión de construir un país inclusivo para todos e para todas, e que free esta sangría migratoria que estamos padecendo nestes últimos anos. Entón, nese sentido, ver que isto non acaba de cuallar, ou máis ben que continúa un debalo que ven xa de 15 anos, pois obviamente non pode ser satisfactorio. Podes comprender que non é nada satisfactorio. Por outro lado, pode ser o último portavoz nacional do Bloque? O derradeiro, quero decir, non o último. No, obviamente este 28 de febreiro vai elixirse unha nova dirección, e esa nova dirección pois terá que poñer en marcha medidas que sirvan para recuperar o proxecto nacionalista que representa o BNG. Por lo tanto, vai a sair unha portavoz ou un portavoz dese 28 de febreiro, e espero que teña longa vida. Eu son dos que creo que o BNG, o país necesita unha organización como o BNG. O que ocurre é que o BNG ten que mudar, ten que atender o que lle pide a xente, a súa base social, boa parte da súa militancia ten que mudar, pero eu creo que o proxecto do BNG é necesario, polo tanto debe ter futuro, con un equipo novo, con unhas ideas novas, con un discurso novo. Pablo, yo no sé si podemos llegar a alguna conclusión, si crees que esto va a tener una solución o si va a haber elecciones a la altura de septiembre-octubre, según algunos, a la altura de junio-julio, según otros. Bueno, yo ya aposté, no es futurología, es más bien hacer la quiniela correspondiente, porque verdaderamente la futurología está excluida, es todo muy líquido. Este país está en una situación no solo por la inestabilidad política, sino por la situación excepcional económica y social en que se encuentra, en la cual esa propia excepcionalidad económica y social puede impulsar movimientos que no se pueden prever en este momento, pero yo ya hice la apuesta de que se van a repetir las elecciones, no sé si en pocos meses o en unos cuantos meses más. ¿Y por qué? Porque verdaderamente la formación de gobierno es casi un arte dificilísimo, va a tener que hacer unas operaciones dificilísimas. Quien puede hacerlo, que es Pedro Sánchez, para cuadrar todos los elementos de ese sudoku, ¿no? Es dificilísimo, no es imposible. ¿Cuáles serían las premisas de la formación de gobierno? En primer lugar, bueno, está Ciudadanos insistiendo en que no se puede hacer nada sin el PP. Bueno, sí se puede hacer sin el PP. La suma de las tres fuerzas alternativas, sí. Podemos, Ciudadanos, sí. PSOE, daría una mayoría suficiente. ¿Eso es posible encajar esas piezas? Yo, en mi opinión, en un país normal, en una situación excepcional, asumiendo, insisto, la situación excepcional en la que está este país, ¿no? Y de urgencia y de emergencia. Debería forzar esa situación, pues que se sentaran esas tres fuerzas y hablaran de un acuerdo programático de mínimos urgentes en los cuales pudieran ponerse de acuerdo. ¿En base a qué? En base a una legislatura corta, porque tampoco se trata de mantener pegadas piezas que son difíciles de mantener cohesionadas durante demasiado tiempo, pero una legislatura corta reformista, dando pie a unas nuevas elecciones en un plazo más o menos razonable. El problema aquí, ¿cuál es? A mí me llama extraordinariamente la atención lo bien que se llevaban estos dos candidatos, Rivera y Pablo Iglesias, en determinados programas, la sintonía que había. Yo me acuerdo de aquel de Salvados, de Jordi Bolet, que decía, tiene razón, pues estamos de acuerdo. O sea, presentamos juntos y tal. Parecía que iban a salir... Hoy la sintonía la hubo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, porque parecía que venían los dos de echar una pachanga al baloncesto. Vamos a ver, el PSOE puede entenderse a la derecha con Podemos y a la izquierda, perdón, a la izquierda con Podemos y a la derecha con Ciudadanos. El problema es que están poniéndose vetos Podemos y Ciudadanos. Claro. A mí me parece incomprensible. Por cierto, el veto más fuerte está siendo por parte de Podemos, ¿no? Nos queda por delante los líderes de todos los partidos que están ahí implicados en la gobernabilidad de España accediesen al sentido común y se diesen cuenta de que lo que las urnas les han dicho es exactamente que se pongan de acuerdo.
Es decir, esta salida de que me voy otra vez a las elecciones, como volvamos a ir a las elecciones, dentro de un año estamos en la misma situación. Bueno, si vamos otra vez a las elecciones, ahora vamos a ver enseguida qué puede pasar. Por eso mismo, vamos a ver lo que puede pasar, pero volvemos a estar en la misma. Es decir, se ha llegado a una situación donde el Partido Popular gana las elecciones, pero eso lo único que le concede es la cortesía de poder ser el primero. No juguemos, ya lo dije 20 veces, no juguemos con eso de que como gané las elecciones tengo que gobernar. No es cierto. Esta es una democracia parlamentaria. Por lo cual, él lo que tiene que hacer es ser el primero en tratar de gobernar. Y como volvamos a otras elecciones, yo creo que el país está clarísimamente definido. El Partido Popular gana, pero no tiene capacidad de gobernar. Y entre otras cosas, lo que le debe de resultar para reflexionar al Partido Popular, porque es dramática su situación, es que no hay ni una sola fuerza en el Parlamento que esté dispuesto a llegar a un acuerdo con él. Lo cual algo habrá hecho mal y algo les debería de hacer. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver. Incluso llevándolo a tu terreno también, ¿crees que esto está empezando a tener alguna repercusión en la coyuntura económica, que es algo de lo que se está deslizando por parte del Partido Popular, por ejemplo? Eso es muy fácil de comprobar. Si cogemos el IBEX en el año 2015 y el IBEX en el año 2016, pues en el año 2015 el IBEX bajó un 7%, cuando la media de los índices europeos subió un 8%. Eso se debe a una desconfianza interna y externa, aparte de otros problemas del petróleo, etcétera, etcétera, pero esa diferencia se debe. Segundo. ¿Y tú crees que relacionas eso con la situación política? Sí, no, también, o sea, hay más cosas, pero también. La de Estados Unidos, las bolsas de Estados Unidos que caen tanto como las españolas. No caen tanto como las españolas. Pues caen mucho. No, estoy dando cifras. Menos 7 más 8. Bien, sí, eso es un matiz. Por supuesto, la prima de riesgo de España pasó de llegar a 97 y está en 131. Todas estas cosas influyen. Ahora bien, yo lo primero que quería deciros es que noto una ausencia casi total de sentido de servicio de los políticos. Esto lo he notado casi siempre en mi vida, pero en el momento actual más. O sea, es que la sociedad es inconsciente de que a los políticos los elegimos y los pagamos, o sea, son nuestros empleados nosotros. Y parece como si fuesen autoridades, y no lo son, son empleados nuestros. Y ellos no son conscientes tampoco de que tienen que servirnos. Segundo, veo, aunque es frecuente en los políticos, en ese momento veo un exceso de postureo, teatro, falta de sinceridad, egoísmo, prepotencia, soberbia, impresionante, en todos los colores, en todos los colores, en todos los partidos de los 4 que estamos hablando. Tercero, la falta de categoría humana y profesional, que en algún caso lleva a un caudillismo, O sea, yo estoy asombrado de la falta de liderazgo y, en cambio, un sentido franquista, casi caudillista. A mí me recuerda alguna de las fuerzas al Frente de Juventudes. Pero en concreto. Podemos. Podemos me recuerda al Frente de Juventudes. Y para que la gente en nuestra audiencia es muy joven, ¿qué era el Frente de Juventudes? El Frente de Juventudes era una cosa que derivada de la Falange, y la Falange, yo veo a Iglesias asimilado hoy en algunos gestos a José Antonio Primo de Rivera. A mí me recuerda más a Jesucristo. No, Jesucristo superstar, no Jesucristo. Y lo que yo noto es falta de proactividad, eficiencia, y que están dilatando el proceso a propósito. A propósito todos. ¿Por qué? Bueno, yo veo 3 alternativas de gobierno. Una que llamarían progresista, creo que dijeron progresista transversal. Y esa es la que es PSOE-Podemos. Sí, las combinaciones están... No, que es PSOE-Podemos con todas las fuerzas que dicen que no van a admitir que les voten. Esa es la... Hay otra que es el cambio, que es el PSOE con Ciudadanos y con la abstención del PP. Pero esto ya dijo el PP, ni de broma. Bien, bueno, eso se dice, porque tenía que hablar hoy este señor. Y hay la tercera, que es la que se podría llamar la de renovación en la estabilidad, que es la de PP con Ciudadanos y PSOE, que también dijo que no. Como las 3 cosas las veo muy difíciles, y termino, yo creo que
merecería la pena, y si quiere después lo hacemos, hacer un brevísimo análisis de la personalidad de Sánchez, de Iglesias, de Rivera y de Rajoy, porque eso nos da la clave. Bueno, a Rajoy lo tenemos bastante analizado, incluso hoy nos ha dicho algo que no sabíamos que había sucedido en los últimos años. Yo, si me permites, sí, Fernanda, lo vamos a escuchar enseguida. No te utilizo ni 30 segundos. Sánchez quiere ser presidente a toda costa, porque sabe que no tiene otro empleo. Sí. No, por lo tanto, Sánchez no quiere elecciones. Sí, Jorge, ya van 30 segundos. Laureano. A ver, é moi fácil valorar ou incluso xulgar, non? O que está facendo agora mesmo Pedro Sánchez, pero hai cousas que sabemos e se botamos a vista atrás son moi rechamantes e enlazo aquí cunha idea de Ernesto. En 1996 chegase aos pactos do Majestic entre o PP de Aznar, PNV, CiU e Coalición Canaria. Que diferencia hai entre aquela situación e esta? Moitas, por suposto, pero hai unha cousa que está clara e apunto que dicías ti antes. O PP, durante estes 4 anos, dinamitou todas as pontes cos seus posibles aliados, digamos, naturais, á súa dereita. E o rei, nin eu, nin ninguén que este aquí nesta mesa, o rei fixo un análise e encargou e propuxo a Pedro Sánchez como candidato a presidente do goberno por algo. Básicamente porque ve que Rajoy non ten ningunha posibilidade. A partir de aí, todo o que digamos do que está sucedendo aquí e todas estas cousas que dicimos acerca das ansias de poder desmedidas do señor Sánchez, haberá que poñelas, habrá que relativizalas un pouco. O señor Sánchez está agora mesmo, e todos o sabemos, nunha situación extremadamente complicada, de acordo. Pero aquí hai un señor que está ausente e que desde logo se encargou durante o seu mandato de facer que esta situación sexa posible, porque non esquezamos unha cousa que é bastante alucinante, se me permite esta expresión. Se facemos unha reducción dos resultados electorais no eixe esquerda-dereita, que é unha reducción que en España é moi difícil de facer, porque non funcionamos así, pero en todo caso, se a facemos para simplificar, veremos que a esquerda, é dicir, todo o que está entre o PSOE e Bildu, sacou 800.000 votos máis que a dereita. En cambio, polo xogo da legislación electoral, en escanos, a dereita está en 178 escanos e a esquerda... Bueno, porque a dereita está concentrada nun partido, entón, bueno, claro, o que queira. A mí o que me interesa decir é que, tendo incluso este punto ao seu favor, é dicir, tendo ao seu favor que a dereita é mayoritaria na Cámara, o señor Rajoy non está en disposición, e isto o viu o xefe do Estado, non está en disposición de formar goberno. E despois permítese estas chanzas de decir eu non vou apoiar nada que non sexa non sei que. Pero... A ver, Pilar, por favor, que as intervencións sexan dun minuto un pouco máis, porque senón... Primeiro, un apuntamento de política comparatista. A malvadísima Cataluña tardou 3 meses, un trimestre, entre, día arriba, día abaixo, entre a investidura, entre a celebración de eleicións e a investidura de novo presidente. Ben, agora iso era o desastre universal, era a catástrofe... Ainda se está en plazo, Pilar, Mariano non estaba nervioso. A ver, un momento, que ainda se pode igualar os plazos de Cataluña. Pero como vou ser breve? Claro, a ver, veña. Louvado sexa Deus. Non, pero que isto consiste nesto tamén, consiste en non facer 5 monólogos, sino que falemos un pouco todos. Pilar, non estaba agora falando en concreto de ti, sino un pouco da dinámica. Eu estou encantada. Da dinámica, veña, Pilar. Eu estou encantada. Si son a que se autocensura para non dinamizar tantas veces, claro. Entón, a ver, brevemente, a ver se dou dito, un apuntamento de política comparatista, desde esa caverna española ou españolista, ou desde esa porción da España política, nunca deixa máis falo da sociedade española nin do povo español, aclaradísimo. Entón, pero desde eso xa me entendedes perfectamente que é o que se veu facendo un deosto continuado do desbaraxuste, do caos, da catástrofe catalá e en concreto, naturalmente, dos nacionalistas. Ben, que é o que temos agora? Non é desbotável, todos estamos en que non é desbotável a celebración de novas eleicións que poden alongar non semanas, senón aínda moitos máis meses. Segundamente, que diría Manuel María, o seu personaxe, a respeito do PSOE,
PSOE, e agora que ten entre maus a batuta ou que ten entre maus esa responsabilidade concedida ou encomendada polo xefe do Estado, en que cabeza cabe, polo menos na miña non cabe, que se prescinda sectariamente, subliño o adverbio, de votos que podan provir de forzas políticas plenamente legais, legalizadas e constituídas mesmamente como grupos parlamentares en nome do receso, xa sabemos, alimento da España cañí. E en terceiro lugar, e acaba un apontamento lingüístico, e o apontamento lingüístico está todo absolutamente tan aqueloutrado que non na boca da inmensa maioría dos elementos da baralla, deses 4, non significa con certeza. Nunca significa tal vez. E en deixamais significa probablemente. Bueno, pero isto forma parte do politiqués, quero dicir, isto non é a primeira vez que o vemos, quero dicir... Claro, pero entón, por que o digo, Fernanda? Porque, entón, a min as declaracións válenme de moi pouco. O que me valen son os feitos. E despois vou poñer un exemplo. Una para Jorge, pero me sorprende mucho que digas que la economía va tan mal cuando ayer el ministro de Guindos, el propio ministro de Guindos decía que no tiene influencia ninguna en la economía, que yo me imagino que tendrá un gran interés. Sí, el propio ayer de Guindos dijo que de momento, en este momento, una cosa son los indicadores, que en este momento no tenía influencia ninguna, no tenía influencia ninguna en ningún indicador de la economía. La situación actual no tenía influencia ninguna. Lo dijo el de Guindos. Dijo en este momento. Bueno, en este momento. Lo que viene a decir fue por ahora. Bueno, claro, por ahora, pero Jorge dice que se ha caído todo. Dice que ya se nos ha caído. No, perdón. Perdón, por alusiones, déjame aclarar una cosa. Yo he hablado exclusivamente de los índices bursátiles de la bolsa, y de la prima de riesgo. No he hablado del PIB, vale. Ni del PIB, él habló de todo del empleo, aunque la caída de diciembre, ahora de Guindos está insistiendo y buscando apoyos fuera para que digan que... De todas maneras, no olvidemos que Luis de Guindos sigue siendo el ministro de Economía. Efectivamente, claro, que le interesa mucho decir el presidente del gobierno sigue siendo Mariano Rajoy. A ver, nosotros que esta situación no es buena. Pero una cosa, Laureano, tú que hablabas del rey. Es que hoy se han empezado a publicar algunas cosas de que Mariano Rajoy se ha llevado un zapatazo tremendo anteayer con la visita del rey porque iba convencido de que lo iba a seguir proponiendo. Es decir, que yo creo que están en una situación en la que no están leyendo la realidad. Off the record. Son la potencia más avanzada del mundo. Los más guays del planeta y bla bla bla, y vienen aquí a decirnos que esta semana fue el Día de la Marmota. Compañeros, que el Día de la Marmota lleva siendo en España desde hace 40 y tantos días. Hoy es el Día de la Marmota. La encomienda del jefe del Estado. Hoy es el Día de la Marmota. Otra vez. Mañana puede ser un día trascendente. Una vez más. Pablo Iglesias le dice que vende humo y Albert Rivera que no hay posible acuerdo. Bla, 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 bla. Lo que ha descartado es el apoyo de Podemos a un posible acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. Y claro, ya uno pierde la noción del tiempo. Señor Rajoy, que ha estado más de 40 años sin hacer nada, con la agenda vacía, como bien recordó, o 40 días, perdón, como, disculpadme, es que ya 40 días, como ya Y ahí se le acabó la batería al hombre que puede ser presidente. Para disgusto de Miguel Tellado, que cuanto más era consciente de la realidad, más abajo se venía. Se han dicho estos días y se ha repetido hasta la saciedad esta tontería de que el Partido Socialista Popular tenía que ir de primero. Es una estupidez. O sea, no se sostiene. El Partido Popular no puede ir de primero porque no tiene ninguna posibilidad de hacer gobierno. Y lo razonable, si no tienes posibilidad de hacer gobierno, es que no vayas a la investidura. Nadie es tan tonto como para ir a la investidura para perder. O sea, es absolutamente evidente que Rajoy ha hecho lo que... Pero creemos que merece la pena recordar algo que sucedió hace unos cuantos días y a lo que no le hemos dado la suficiente importancia. Hablamos de esto. Yo creo que, como decía antes, a Cuco, yo escucho a Cuco hoy y digo, yo con este señor puedo discutir. Tendremos que estar muy atentos a las horas en punto a Cuco Cerviño. Y ahora centrémonos en alguien que prácticamente nos lo ha robado. Hazme caso. Hombre, poquito, no de vez en cuando, hazme caso. Porque saben que con Carlos Príncipe, en fin, que tú puedes preguntarle lo que sea, que él te soltará o bien algo de Francia, o bien algo de sus aventuras en Vigo. ¿Por qué no se preguntan las dos cosas a la militancia? ¿El acuerdo con Podemos o el acuerdo con el Partido Popular? No lo sé. Yo lo que te puedo decir es que yo en el año 2004, la última vez que gané la Asamblea de Vigo... O si no, algo de algún pariente. Mis hijos y yo mismo... Pero ahora descubrimos una nueva de sus filias, sus orejas. Fíjense cómo se las agarra.
cómo se las acaricia y cómo, después de darnos todo un titular con mayúsculas... Y a mí me parecería que los chavales menores de 35 años de este país, que han votado mayoritariamente a los señores de Podemos, incluso hasta puede ser que yo, no, lo digo con tranquilidad. Les saca lustre. En fin, cosas de la actualidad que a alguno le ha indultado por fin. Y le noto su condición de hombre normal y corriente. Está bien. De hombre normal y corriente. Off the record.